Con la conversación que tendremos hoy sobre plexo lumbosacro, culminamos lo referente al sistema nervioso periférico y con ello también terminamos con el módulo de sistema nervioso de canino y equino. El plexo lumbosacro está formado por las ramas ventrales de los nervios lumbares caudales de L3 a L7 y por las ramas ventrales de los nervios sacros S1 a S3. Tanto en canino como en equino están los siguientes nervios: los hilos hipogástricos, el hilo inguinal, el femoral cutáneo lateral, el genitofemoral, el femoral, el obturador, el safeno que está del lado interno, del lado medial, el glúteo craneal, el glúteo caudal, el pudendo, el pélvico y el ciático, que se divide en peroneo, tibial y sural cutáneo caudal. Repito, tanto en equino como en canino presentan la misma distribución de nervios. Acá observamos los nervios lumbares inervando los músculos abdominales, el hilo hipogástrico, el hilo inguinal, el femoral cutáneo lateral y el nervio genitofemoral. El nervio femoral tiene su origen en las raíces ventrales de los nervios espinales correspondientes a los segmentos L4, L5 y L6. Y va a inervar el músculo cuádriceps femoral. Y se denomina cuádriceps femoral porque el nervio se distribuye en 4 vientres musculares: vasto medial, vasto intermedio, recto femoral y vasto lateral. El nervio safeno tiene origen en los segmentos medulares L4, L5 y L6. Desciende medialmente y va a inervar el músculo sartorio. Aquí tenemos el nervio safeno inervando el músculo sartorio. Igualmente, el nervio obturador tiene origen en las raíces ventrales de los segmentos medulares L4, L5 y L6. Desciende hacia la cavidad pelviana, se introduce en el agujero obturador, inerva el músculo obturador interno y sale de la pelvis para inervar el pectíneo, el aductor, el gracili y el obturador externo. El nervio pudendo, vean su recorrido dentro de la pelvis, tiene origen en los segmentos medulares sacro 1, 2 y 3 y su función es inervar el esfínter anal externo. El nervio pélvico, al igual que el nervio pudendo, tiene origen en los segmentos medulares S1, S2 y S3. Y su función va a ser inervar la última porción del colon, el recto, la vejiga y los órganos genitales. En el caso del macho, próstata y pene, y en el caso de la hembra, el útero. Los nervios glúteo craneal y glúteo caudal se originan
en las raíces ventrales de los segmentos medulares L6, L7 y S1. L6, L7 y S1, y trabajan inervando el músculo glúteo profundo en el caso del nervio glúteo craneal y el glúteo superficial en el caso del nervio glúteo caudal. El nervio ciático o isquiático es el nervio más desarrollado de todo el plexo lumbosacro. Su origen está en los segmentos medulares L6, L7, S1 y S2. Este nervio desciende por la escotadura ciática, inervando los músculos del muslo, bíceps-femoral, semitendinoso y semimembranoso. Además, inerva el cuadrado femoral, los gemelos de la pelvis y el obturador interno. Y a nivel de la articulación femorotibial-rotuliana se divide en tres ramas: peroneo, tibial y sural, cutáneo, caudal. El nervio peroneo tiene su origen en los segmentos medulares L6, L7 y S1. Parte desde el nervio ciático y se origina el nervio peroneo común, que se va a dividir en una rama superficial y una rama profunda. Aquí observamos el nervio peroneo y también observamos el nervio tibial y el nervio sural. El nervio peroneo va a inervar los músculos extensores de la pierna y del dedo, como son, o de los dedos, como son el tibial craneal, el extensor digital largo, el peroneo largo y el peroneo corto. En el estudio comparativo que realizó la doctora Emérita Abreu, podemos ver que el nervio peroneo superficial va a originar los nervios digitales dorsales propios abaxiles y los nervios digitales dorsales comunes. Y el nervio peroneo profundo en el perro va a originar el nervio metatarsiano dorsal 2, el dorsal 3 y el nervio metatarsiano dorsal 4. En el equino, igualmente, el nervio peroneo se divide en una rama profunda y una rama superficial que va a dar la inervación dorsal de la pierna del equino. Igualmente, el origen del nervio tibial es como los nervios que hemos mencionado en el plexo sacro, en la parte sacra del plexo lumbosacro, que parten a partir de los segmentos L7, L6, L7 y S1. El nervio tibial se desprende del nervio ciático para inervar los músculos de la región flexora: gastrocnemio, flexor digital superficial, flexor digital profundo y el popliteo. Aquí tenemos en esta figura el nervio peroneo, el nervio tibial y el nervio sural. A grandes rasgos, en el estudio de la doctora Abreu, observamos que el nervio tibial va a originar dos nervios plantares: el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. De ambos nervios, tanto el medial como el de lateral, se van a originar los nervios digitales comunes, los nervios digitales propios, tanto axiles como abaxiles. Para más detalle, recomiendo que revisen este estudio de la doctora Abreu. En el caso del equino, el nervio tibial, como vemos acá, se divide en dos ramas: una lateral para formar el nervio plantar lateral y una medial para formar el nervio plantar medial.
Luego de la articulación metacarpofalágica, se transforman en nervios digital lateral y nervio digital medial. Con esto terminamos lo referente tanto del sistema nervioso periférico como en general todo lo referente al sistema nervioso de equino y canino.